Hoy tenemos la compañía de la profesora Fanny Alexandra Gallego. La profesora Fanny es psicóloga, especialista en psicología organizacional, desarrolladora de negocios en el Parque de Emprendimiento, en la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Es docente universitaria y consultora empresarial. Para nosotros es un gusto poder tenerla hoy acá con nosotros. Así que, profesora Fanny, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Buenos días para todos. Para mí también es un placer estar acá y compartir los aprendizajes que he tenido desde que estoy acompañando equipos, principalmente en este asunto del trabajo remoto, pues desde el año pasado en la División de Innovación, en el Parque del Emprendimiento, yo acompaño los equipos de las empresas que están siendo acompañados por el Parque y también la experiencia pues, de la consultoría empresarial. Me ha permitido entonces venir recogiendo algunas experiencias que son las que les quiero compartir hoy. Bueno, entonces ya les voy a compartir pantalla. Las herramientas que yo les voy a mencionar, tal vez ustedes queden como con, pues la intención es esa, que queden antojados de conocer mucho más de la herramienta como tal. Entonces, al final, pues está mi correo para que me puedan escribir, porque las herramientas serán mencionadas y explicadas de manera breve, pero es probable que queden con deseos de conocer más de la herramienta. Bueno, hemos denominado así entonces el espacio trabajo remoto, prácticas para mejorar la gestión de equipos. El año pasado, con esta situación pues, de la pandemia y del confinamiento, muchas empresas se vieron entonces obligadas a hacer trabajo remoto. Otras empresas ya venían realizando algunos pilotos en trabajo remoto. De hecho, la Universidad de Antioquia venía haciéndolo también. Un colaborador de cada uno de los procesos estaba en ese piloto y estaban haciendo también un seguimiento. Y existen también otras empresas que desde el principio son remotas completamente. Entonces hay como 3 clasificaciones en este trabajo remoto. Lo que es pues el remoto amigable, que son las empresas que tienen como esa flexibilidad, pues de hecho desde antes de la pandemia, entonces que las personas pudieran hacer 1 o 2 días de trabajo remoto. Las empresas que son trabajo, o sea, remoto total, que desde sus inicios, desde que se fundan y se crea la empresa, trabajan de esta manera. Y el trabajo remoto primero son las empresas que, digamos, tienen ya, unas políticas y que, pues, como en el caso de la Universidad de Antioquia, venían haciendo de pronto algún piloto o algún acercamiento a este tipo de trabajo. Pero después de la pandemia, pues, después no, estamos en ella todavía, muchas empresas entonces se vieron obligadas a trabajar de esta manera y a empezar a aprender y aprender de una manera muy rápida, pues porque yo recuerdo que el año pasado, en marzo, pues por ejemplo en la Universidad de Antioquia, eso fue pues de una semana para otra, ¿cierto? Como que listo, vamos a comenzar. Quienes somos docentes, entonces nos vimos en la obligación de pensar nuestros cursos, cómo adaptarlos entonces a esa manera pues de hacer ese trabajo remoto y cómo esas actividades que hacíamos de manera presencial, cómo buscar estrategias, herramientas de trabajo colaborativo para poder digamos, como conservar esa metodología participativa que tenemos en algunos cursos. Para comenzar, yo quiero que ustedes me cuenten a través pues, de esta herramienta colaborativa que vamos a usar, cuáles son esas necesidades, esos dolores, esos problemas que ustedes han encontrado en sus equipos de trabajo para hacer trabajo remoto. Entonces vamos a ingresar a este link www.menti.com. Esta es una herramienta de trabajo colaborativo. De hecho, yo la uso mucho en mis clases. Cuando ingresen, la herramienta les pide un código. Entonces, el código es este que ven ahí. Marisol, ¿me ayudas también escribiéndolo en el chat? Porque ya me voy a salir de la presentación para mostrar la herramienta. Entonces, 6373-5655. Ahí lo que vamos a hacer es responder a la pregunta,
¿cuál es el mayor reto que afronta un equipo para desempeñarse en trabajo remoto? O mejor aún, ¿cuál es ese reto que afronta tu equipo de trabajo, cierto? Vamos a contextualizarnos como en la realidad de cada uno. Lo que vamos a hacer es una nube de palabras. Entonces, la respuesta a esa pregunta la podemos hacer a partir de varias palabras. O sea, hay la posibilidad de ingresar hasta 3 palabras. Ya ahí podemos ir viendo algunas. Las que vamos viendo con el tamaño más grande significa que más personas las han ingresado, o que la misma persona dice, no, esto es muy importante, entonces voy a escribir la misma 3 veces, ¿cierto? Pues también vale esa opción. La nube se sigue moviendo porque seguimos, hay personas que siguen ingresando, eso está muy bien. Bueno, pero ya podemos ir mirando como unas palabras que van siendo como, pues como por decir algo, ganadoras, ¿cierto? Las que tienen un mayor tamaño. Entonces tenemos ahí responsabilidad, disposición, compromiso, coincidir tiempos, comunicación. Cuando comenzamos el año pasado, pues las empresas que no habíamos hecho nunca trabajo remoto, empezamos a identificar como que, bueno, ¿de qué manera entonces vamos a seguir haciendo el trabajo? ¿Qué tiene que ser sincrónico y qué puede ser asincrónico? Y a veces nos veíamos con el desafío de atender muchísimas reuniones. Entonces, ¿por qué? Porque como estábamos comenzando ese proceso, entonces había angustia de parte y parte. O sea, había angustia de parte de los líderes de, bueno, ¿cómo vamos a hacer seguimiento? ¿Cómo vamos a planear el trabajo? ¿Cómo lo vamos a coordinar? Y también angustia del lado de los colaboradores es, pues, estamos haciendo las cosas bien, cómo me articulo, en fin. Entonces, empezamos a descubrir, digamos, esas oportunidades de mejora, pero también empezamos mucho a sufrir algunas situaciones. Una de las situaciones que muchas personas se quejan es la dificultad entonces que hay como para romper como el horario entre cuándo se comienza a trabajar y cuándo se termina. Entonces se va fusionando lo que es la vida personal y la vida laboral, y hay quienes entonces terminan teniendo horarios supremamente más extensos. De hecho, muchas personas se quejan de que trabajando de manera remota están trabajando muchísimo más y el estrés es mayor y la carga de trabajo mayor, ¿cierto? Entonces, en ese aprendizaje todavía estamos. Pues el hecho de que llevemos año y medio no significa que ya no las sabemos todas. Yo siento que este año hemos aprovechado, pues de alguna manera, como todas esas experiencias, y empezamos entonces a organizarnos un poquito mejor, a aprender herramientas que nos permitan entonces gestionar esos equipos remotos de manera más efectiva. Bueno, ya ahí quedaron, digamos, algunas mucho más resaltadas. Entonces, responsabilidad, comunicación, disposición, compromiso, horarios. Bueno, todos esos temas que ustedes consideran son los mayores retos, son temas que vamos a abordar entonces en el transcurso de la charla. Entonces, muchos de esos temas que ustedes escribían ahí están implícitos en esas prácticas que vamos a compartir hoy. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas? Esta diapositiva funciona a manera de índice porque cada una de ellas la voy a abordar a continuación. Pero entonces, para mencionarlas muy rápidamente, ¿cuáles son esos temas de los que vamos a hablar? Entonces, de la importancia de migrar de horas silla a una gestión por resultados. Porque digamos que hay una preocupación de que, bueno, ¿cómo hacemos seguimiento? ¿Cómo medimos? Cuando hacíamos trabajo presencial, ¿cierto? Digamos que ese asunto del cumplimiento del horario pues estaba muy claro, pero entonces eso se empieza como a diluir cuando hacemos trabajo remoto. Comunicar de forma clara y oportuna. Veíamos ahí que una de las palabras que tenía más tamaño era el de comunicación, entonces también vamos a abordar ese tema. ¿Cómo hacemos seguimiento y retroalimentamos de manera efectiva a los equipos? ¿Cómo aprendemos y mejoramos de manera continua? El año pasado nos vimos obligados a aprender acerca de cómo manejar de una manera más efectiva este tipo de herramientas, no solamente las herramientas de videoconferencias,
sino otras herramientas colaborativas que nos permite trabajar en línea. ¿Cómo establecer unas expectativas claras en los equipos? O sea, ¿qué es lo que esperamos para que el trabajo funcione mejor? ¿Cómo apoyarnos entonces en herramientas colaborativas y en herramientas de comunicación? Y finalmente, ¿cómo fomentar la seguridad psicológica? Si hay una pregunta que los líderes en este momento se están haciendo es ¿cómo mejoramos la gestión de los equipos? ¿Cómo mejoramos los resultados? Y ahí hay dos aspectos claves. Un aspecto es cómo se está gestionando ese trabajo, qué herramientas estamos usando para gestionarlo. Y el otro es cómo se está cuidando la relación. Porque una manera de cuidar los resultados es cuidando las relaciones en los equipos, porque en la medida en que hay una buena relación en el equipo, la comunicación fluye de manera más tranquila, rápida y efectiva. Además, les decía ahorita pues que lo que les iba a compartir, una fuente importante era la experiencia en el acompañamiento a esos equipos que tenemos en el Parque del Emprendimiento, pero también muchas de las herramientas que les voy a compartir son sacadas de estos dos libros, entonces se los recomiendo. El primero, Remorer, es de Alexander Torrenegra. Él es un empresario colombiano y tiene pues ya varias empresas. La última que creó se llama Torre, que es una plataforma que vincula talento con empresas que están buscando talento. Entonces, esa última empresa, Torre, es completamente remota. Y el otro libro son herramientas de alto impacto para equipos. Yo les voy a compartir algunas. También Marisol en el chat les va a compartir los links porque las herramientas de hecho están disponibles en la web, pues para que puedan ser descargadas. Ya si quieren como profundizar más en torno al uso de la herramienta, ya si la información pues está en el libro, que lo pueden comprar pues en línea. Bueno, migrar de horas silla a resultados. Entonces, ahora les decía que una de las preguntas que se hacen los líderes de equipos es, bueno, ¿cómo hago esa gestión? ¿Cómo hago ese seguimiento? Entonces, eso es más fácil en la medida en que ese esquema mental también cambia. O sea, ya no, cuando hacemos trabajo remoto ya no es relevante entonces si la persona hace el trabajo a las 10 de la mañana o lo hizo a las 7 de la noche, siempre y cuando el trabajo se entregue con los criterios pues de calidad, de oportunidad y de eficacia. O sea, siempre y cuando entonces se logre el objetivo, se entregue en la fecha límite o antes de la fecha límite y cumpla con los estándares que están definidos. Aquí para hacer esa migración pues de horas silla a resultados, es importante tener entonces unas métricas. Ahí entonces entra en juego el asunto de tener indicadores claves de desempeño. O sea, en nuestras organizaciones tenemos claro esos indicadores, pues cuáles son esas métricas que usamos para medir los procesos y para medir el desempeño de los equipos y de las personas. Y pues si lo tenemos claro, digamos, los líderes, pero también los colaboradores y también los objetivos claves de desempeño. Establecer expectativas claras. El dibujo que de hecho acompaña la diapositiva es una de las herramientas que se llama contrato del equipo. Entonces es importante que los equipos se sienten y conversen y definan cuáles son esos acuerdos mínimos. Esta semana hacíamos un taller de este tema y nos enfocábamos en cómo tener reuniones efectivas. Entonces, sobre la mesa se ponían situaciones como que, pues una práctica que es muy fácil, muy sencilla, que es consultar el calendario del compañero, porque a veces se le cita reunión y resulta que él ya está ocupado en ese espacio. Es una práctica fácil y sencilla, pero a veces no la hacemos. Entonces, bueno, o peor aún, hay personas que aceptan 2 reuniones en el mismo horario. Y pues, y yo misma he vivido la experiencia de que alguien entra y dice, no, es que estoy en otra reunión al tiempo. Pues mi pregunta es, ¿cómo hacen? Pues, ¿cómo están en 2 reuniones al tiempo? Realmente eso no es posible, o sea, uno no puede estar en 2 reuniones al tiempo.
Entonces, son esas buenas prácticas que vamos teniendo, son las que deben quedar dentro. Miren que hay un círculo donde están las fichas naranjaditas, donde definimos de manera muy concreta cuáles son esas prácticas que vamos a tener y que deben quedar dentro, o sea, las que sí vamos a aceptar en el equipo, y cuáles son esas prácticas que deben quedar fuera, porque se van convirtiendo en malos hábitos, en vicios que afectan el adecuado desempeño del equipo. Entonces, una que dejamos fuera en ese taller que hicimos esta semana es, pues, o sea, no aceptar dos reuniones en el mismo horario. Una que quedó dentro es consultemos el calendario de nuestros compañeros para agendarlos, pues, antes, ¿cierto? Bueno, en fin, entonces se van definiendo acuerdos mínimos en torno a cómo vamos a funcionar. Mire, para que las reuniones sean más efectivas también, todas estas plataformas tienen la posibilidad de levantar la mano, todas, pero a veces no lo usamos, entonces abrimos todos los micrófonos al tiempo, interrumpimos, en fin, entonces la reunión se va volviendo menos efectiva por esas malas prácticas. Entonces, esta semana en ese taller que hicimos también, bueno, vamos a levantar la mano, vamos juiciosos pues a usar esa posibilidad de levantar la mano, y el moderador también ir haciendo como ese seguimiento de esas buenas prácticas. Aquí les tengo un ejemplo, de hecho, de Alexander Torrenegra. Además, pues, como de esas buenas prácticas que se pueden acordar en el equipo, también es importante que el líder del equipo converse con las personas en torno a lo que es el contrato psicológico. ¿Qué es el contrato psicológico? Son esos acuerdos que están en esas expectativas que están implícitas. Entonces, eso que está implícito hay que volverlo explícito. ¿Y cómo se vuelve explícito? Pues a partir de la conversación, o si está escrito, como es este ejemplo, que es un ejemplo real. O sea, cuando una persona entra a la empresa de Alexander Torrenegra, él le comparte estas expectativas. Entonces, por aquí las tengo ya en español, que nos quede más fácil. Entonces, bueno, es una lista como de 15 expectativas. Yo solamente les voy a compartir una o dos, ¿cierto? Como para que tengamos, pues, el ejemplo. Entonces, por aquí, la número 4. Dice, para mantener conversaciones fluidas y nuestras decisiones rápidas, responda o reconozca mis mensajes dentro de las 24 horas, excepto los domingos. Entonces, miren que son cosas muy, muy claras y muy concretas. O sea, él espera, y no solamente él, o sea, todo el equipo de las personas que trabajan en Torre, que si se escribe un correo, ese correo sea respondido en las próximas 24 horas. Ahora, cuando miremos el asunto de cómo es la comunicación y qué hacer para que sea más efectiva, vamos a identificar que hay, digamos, canales como que exigen una respuesta inmediata. Cuando uno escribe un correo, generalmente uno espera que le respondan de manera inmediata. Cuando necesitas inmediatez, entonces acude a ¿qué? Acude al chat, ¿cierto? O si ya es una urgencia, entonces generalmente acude a una llamada. Bueno, les quiero mostrar otra, la número 9. En aras de la eficiencia, si necesita cancelar o reprogramar una reunión, hágalo con la mayor antelación posible. Evite cancelar o reprogramar para el mismo día. Seguramente algunos de ustedes lo han sufrido, yo también, que ya uno está conectado 5 minutos antes y se da una llamada a la hora en punto, decir, no, ve, qué pena, no me voy a poder conectar, ¿cierto? Entonces, ese tipo de acuerdos en el equipo, como que venga, si vamos a cancelar una reunión, pues mínimo que sea con 2 horas de anticipación. ¿Por qué? Para que usted pueda gestionar mucho mejor su tiempo y decir, bueno, entonces en ese espacio puedo programar esta otra cosa, porque ya sobre la hora, pues difícilmente usted puede programar algo más. Entonces, miren que van siendo como acuerdos mínimos básicos que permiten que los equipos se comuniquen mejor y gestionen mucho mejor todo el trabajo. Retroalimentar de manera efectiva. Entonces, ahí esa función que tienen los líderes de hacer ese acompañamiento, de identificar esas necesidades que requiere el equipo y también pues, de hacer esa retroalimentación cuando sea necesaria.
Cuando nosotros pensamos en retroalimentación, en general acudimos a situaciones como que cuando las cosas van mal, entonces hay que retroalimentar. No, hay que retroalimentar de manera frecuente para identificar, claro, qué hay que ajustar, pero también para hacer reconocimientos. Porque cuando los líderes solamente retroalimentan cuando hay problemas, las personas salen de esa reunión de retroalimentación con la sensación de que sus líderes solamente se enfocan en lo que hace falta, en lo que no se hizo o en las dificultades y que nunca hay un reconocimiento por las cosas que se hacen bien. Entonces ahí se sugiere usar una estrategia que se llama motive, mejore, motive. Otros también la denominan la estrategia sándwich, pues porque es, bueno, primero el reconocimiento de las cosas positivas que se están haciendo, después las oportunidades de mejora y cerrar con reconocimiento. Entonces así se cuida la dignidad de la persona y no se deja de lado esas cosas que se están haciendo bien. Y también es importante aquí que el líder siempre ofrezca apoyo, pues como para hacer ese ajuste o trabajar en ese plan de mejoramiento. ¿Qué necesita de mí? Pues de hecho, esa pregunta poderosa es, ¿qué necesitas de mí para poder ejecutar ese plan de mejoramiento? Apoyarse en herramientas. Ahora más que nunca está la necesidad entonces de aprender y de implementar herramientas para trabajar de manera remota. Esas herramientas entonces las podemos clasificar de acuerdo a estas dos variables que vemos ahí. ¿Qué tan interactivas son y qué tanta persistencia tienen? La interactividad, pues bueno, tiene que ver con esa posibilidad pues de comunicarnos. De hecho, pues la videoconferencia es la que mayor interactividad permite. Pues después de la presencialidad del cara a cara, sería la videoconferencia, ¿cierto? Y en cuanto a persistencia, ¿qué significa eso? Es la capacidad que tiene una herramienta de registrar la información y después poderla recuperar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el WhatsApp o el correo electrónico? Ambos no tienen mucha persistencia. ¿Por qué? No sé si de pronto les ha pasado, seguramente que sí, que quieren buscar un correo electrónico. Entonces uno empieza primero preguntando, bueno, ¿quién fue el que me lo mandó? Si recuerda quién se lo mandó, es probable que sea más fácil esa búsqueda. Bueno, me lo mandó tal persona. Ok. Entonces, de hecho ya Gmail tiene la posibilidad de cuando uno hace esa búsqueda, que si tiene un adjunto, en fin, pues como una clasificación ahí. Si usted recuerda cómo se llamaba el documento, bueno, mayor probabilidad de que lo pueda encontrar. Pero si usted no se acuerda ni quién se lo mandó, ni cómo se llama el documento específicamente, entonces es muy difícil buscar buscar esa información en el correo. Y en el WhatsApp, pues también pasa que si uno quiere buscar la información, entonces empieza uno, eso me lo mandó hace más o menos cuánto tiempo, entonces empieza uno a subir en la pantallita y a buscar esa información. Entonces, lo que se sugiere es que se usen, por ejemplo, para la mensajería instantánea, otro tipo de herramienta. ¿Cuál? Hay una pues que, digamos, es muy, pues está siendo muy usada y tiene una versión gratuita, pues tiene otra versión paga. Muchas de estas herramientas son freemium, o sea, tienen una versión con unas funciones básicas que son gratuitas y ya otras funciones más avanzadas que sí son de pago. Entonces, Slack es una herramienta que permite tener esos mensajes de manera organizada. De hecho, pues la promesa de valor que tiene Slack es todas las conversaciones de su empresa de manera organizada. Yo muy rápidamente pues les quiero mostrar ¿por qué? Porque un Slack permite organizar la información mucho mejor que la mensajería instantánea que hacemos por WhatsApp. Porque Slack permite generar unos canales. Entonces, la persistencia de la información es mucho mayor. O sea, uno en los canales, bueno, aquí miren, aquí al lado izquierdo están los diferentes canales. Esos canales crear
por ejemplo, cada proceso en su organización. O por los proyectos. Entonces, por ejemplo, en el Parque del Emprendimiento es a través de uniones, entonces están las estrategias. Entonces, si uno entra a cada uno de esos canales, está la información, eso parece una piñata, pues ahí ponemos de todo, incluso también socializamos por ahí, porque ponemos el meme, el chiste, pues sí que eso también es necesario, sí, hay quienes no les gusta, entonces que pusieron un meme, pero también las personas estamos socializando y ahorita está muy restringida esa posibilidad de socializar, entonces también se usa WhatsApp para eso. Bueno, entonces aquí están los diferentes canales, están todos los hilos de las conversaciones, entonces, y lo mejor de este tipo de herramientas es que se pueden integrar entre ellas, entonces se puede integrar Slack con toda la plataforma de Google, de Gmail, y si además la empresa tiene una herramienta de gestión de tareas o gestión de proyectos, también se puede integrar con esta de comunicación. Entonces, para comunicarse en las organizaciones es mucho más efectivo usar una herramienta como esta a usar solo WhatsApp. Seguramente les ha pasado que uno hace una pregunta en WhatsApp y después otro compañerito pone otra cosa, otra información, entonces ya se pierde esa pregunta. Pues ya, tenemos entonces aquí, pues en el centro están las herramientas de gestión de proyectos o gestión de tareas. Ahí las posibilidades también son muy amplias, hay muchas herramientas. En el Parque del Emprendimiento, por ejemplo, muchos emprendedores usan Trello, también está Asana, bueno, hay otras, pero en ese tema me voy a enfocar enseguida, entonces, para que continuemos aquí. Bueno, está el correo electrónico, la base de conocimientos. En general, ahorita muchas empresas que están usando el Drive, pues como para ir alojando todos los documentos que van generando, porque si los dejamos solo en el correo, como les decía ahorita, esa persistencia pues es un poco difícil, ¿cierto? Bueno. Aprender y mejorar de manera continua. Entonces, desde el año pasado, pues estuvimos obligados a aprender muchas cosas. Seguramente, por ejemplo, para videoconferencias, entonces algunos habíamos usado Zoom eventualmente, la mayoría de pronto habían usado Meet, pero por ejemplo en otra universidad que trabajo usan Teams, entonces hubo todo un proceso de aprendizaje en torno a cómo usar Teams, bueno, también cómo aprovechar mucho mejor el Zoom, en fin, pero no solamente herramientas para videoconferencias. Quienes somos docentes, también nos vimos obligados a, bueno, cómo entonces, qué herramientas interactivas vamos a usar para que las clases que pues las hacíamos, digamos, muy participativas, también tengamos esa posibilidad de construir cosas en línea. Entonces ahí hay pues posibilidad de este mismo, el que usamos ahorita, el de Menti, es uno, pero como esos hay muchos otros. El mismo Gmail tiene pizarra colaborativa, y los Jamboard que también permiten entonces hacer ese trabajo colaborativo. Esas herramientas que podemos usar en la docencia también son herramientas que podemos usar en los equipos de trabajo para hacer trabajo colaborativo, para que las reuniones también, pues si vamos a hacer una lluvia de ideas, pues entonces sea mucho más participativa, quede por escrito y no solamente pues que las personas vayan participando pues en el chat o abriendo sus micrófonos, sino que podamos capturar la información en el momento pues que estamos desarrollando la actividad. Otro reto importante que tenemos entonces en el trabajo remoto es fomentar la seguridad psicológica. Aquí, ¿en qué consiste esto de la seguridad psicológica? Que los colaboradores sientan esa tranquilidad de decir, no entiendo, no sé, de preguntar, sí, también de proponer. Entonces, la seguridad psicológica es una tarea importante del líder, pero también de los compañeros, también de los coequiperos. Aquí tenemos como diferentes posibilidades, pues la seguridad psicológica se daría aquí en la zona de aprendizaje, donde las personas entonces se sienten tranquilas y confiadas de poder aportar, de poder preguntar, de poder manifestar lo que piensan. Tendríamos una zona de confort donde las personas se sentirían tranquilas, pero no hay una motivación para, digamos, para
para aportar o para proponer o para dar ideas. Una zona de apatía, donde entonces las personas no están ni motivadas y tampoco se sienten tranquilas. Entonces, pues, digamos, hay como un desinterés, ¿cierto?, frente a los asuntos. Y una zona de ansiedad, entonces, pues, digamos, donde hay temor, donde hay miedo, ¿de qué? De preguntar, de proponer, de generar ideas. La comunicación. Entonces, veíamos ahí cuando hacíamos ahorita el ejercicio de Mentimeter, que la comunicación es uno de los retos más importantes del trabajo remoto. Una sugerencia que se les da a los líderes y a los equipos es que hay que sobrecomunicar. Entonces, ¿por qué sobrecomunicar y qué es sobrecomunicar? Entonces, bueno, antes de hacer las cosas, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? El durante, entonces, ese seguimiento que se está haciendo. Y una vez se finaliza, bueno, esto fue lo que hicimos, el cierre, en fin. También usar la herramienta que sea más adecuada para el equipo. Dentro de todas estas herramientas que existen de comunicación, de gestión de proyectos, gestión de tareas, no hay una herramienta que uno diga es el santo grial, o sea, esta es la herramienta perfecta, maravillosa, porque cada herramienta tiene pues sus ventajas y desventajas. Y además porque la herramienta será tan buena en la medida en que el equipo se apropie de ella y en que el equipo la pueda aprovechar y la use. Entonces, cuando se comienza a usar una herramienta, hay un tiempo de esa apropiación de la herramienta y también a veces hay una resistencia para usar ese tipo de herramientas, ¿cierto? ¿En qué herramientas apoyarnos entonces? Para gestión de la comunicación, bueno, ahora les decía que el que generalmente usan las empresas es el WhatsApp, pero que WhatsApp tiene entonces como las dificultades pues, que mencionábamos ahorita. Para gestión de tareas, enseguida vamos a ampliar cada uno. Entonces, ¿cómo estamos gestionando las tareas? Ahorita lo que, digamos, se recomienda es usar radiadores de información. ¿Qué son los radiadores de información? Son herramientas que nos permiten hacer ese seguimiento visual a los flujos de trabajo. Entonces nos permite a todos, pues a todos los integrantes del equipo saber en qué vamos, como en qué avance de la meta vamos, si vamos entonces en un 60%, en un 70%, en fin, qué tareas hay pendientes, qué tareas se hicieron ya. Yo misma uso, les voy a mostrar cuál, Kanban Flow. Entonces, ¿cómo está organizado? Está organizado en 4 columnas de las cosas que hay para hacer. O sea, estas son las tareas, digamos, como que tengo pendientes para hacer, cuáles para hacer hoy, esta próxima columna. Luego, ¿cuáles tareas están en progreso? O sea, ¿cuáles se están haciendo? Pues porque requiere diferentes acciones durante un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? Y cuáles se han hecho ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo chévere de de Kanban Flow? Permite que tengas diferentes tableros. Entonces, por ejemplo, yo tengo, bueno, como también hago docencia, entonces tengo el tablero de docencia, principalmente pues la mayor parte de mi tiempo yo trabajo con el Parque del Emprendimiento, ok, entonces también tengo otro tablero de bueno, y de hecho también lo uso para asuntos personales. Entonces, por ejemplo, aquí en el del Parque tengo entonces este tablero, entonces una vez, por ejemplo, ya cuando hoy termine de hacer esta actividad, pues ya la pongo acá. Esto es como una lista de chequeo, pero más avanzada. ¿Por qué más avanzada? Porque, miren, uno puede hacer listas de chequeo, pues de hecho, de forma física, ¿cierto? Pero hay tareas, por ejemplo, que no se realizan ese día, sino que se van realizando, pues las que son en progreso. Entonces va uno como, copiándolas pues de hojita en hojita, pero esta herramienta le permite a uno como organizarlas mucho mejor. Además, también mire que permite como cuál es el máximo de tareas que vas a poner por día, entonces pues para hacer. Entonces aquí, por ejemplo, hay un máximo de 7, esto lo puede uno programar, pues cuántas va a colocar, en progreso cuántas, entonces puse un límite de 3,
se puede compartir con los compañeros del equipo. Entonces, actualmente, por ejemplo, yo lo tengo compartido con otras 2 personas. Si todo el equipo está usando la misma herramienta, que eso es lo ideal, pues que todas usen lo mismo, entonces todos van a saber en qué vamos todos. Entonces, ya cuando se realicen esas reuniones sincrónicas, pues se pueden aprovechar mucho más. ¿Para qué? Para resolver problemas, para tomar decisiones, más que reuniones de cómo vamos. Esas reuniones de cómo vamos a veces se vuelven largas, eternas, porque entonces cada uno es mostrando un montón de diapositivas, de gráficas en cómo vamos, mientras que si usamos una herramienta de este tipo, todos vamos a estar enterados de cómo vamos en tiempo real, y pues ya, digamos, en esas reuniones se pueden hablar más de los logros y las dificultades, y como les digo, pues de esos elementos para tomar decisiones y resolver problemas. Herramientas de este tipo, yo aquí les puse los logos de algunas, porque realmente son muchas. Si ustedes buscan en Google herramientas de gestión de tareas, de gestión de proyectos, van a encontrar una lista muy grande. De hecho, pues ahorita, cuando tengamos el espacio de preguntas, si hay alguien que nos quiera compartir qué herramienta usa y que, pues, qué tanto le ha gustado y le ha funcionado, sería bueno pues que nos lo compartiera. Bueno, para la gestión de la comunicación, entonces, bueno, pues está claro, digamos, para las videoconferencias, pues ya para todos es muy común, entonces usamos Zoom, o usamos Meet, o usamos Teams. Y generalmente entonces estamos usando WhatsApp para la mensajería instantánea. Aquí entonces, como ya les mostré la herramienta de Slack, pues la recomendación es que busquemos pues usar una herramienta de ese tipo, porque nos permite organizar las conversaciones pues de manera más adecuada, y además porque permite esa persistencia, pues esa posibilidad de que podamos recuperar la información en el momento que la necesitemos. Porque eso se va volviendo como caótico a veces en los equipos. Es como que hay, bueno, ¿quién tiene tal documento? ¿Quién tiene la última versión? En fin, no estamos trabajando entonces al tiempo en Drive, o seguramente también, no sé, les ha pasado pues en equipos con los que he trabajado también, que estaban trabajando en Drive, entonces llegó alguien y borró la información, pues aunque en Drive aparece el histórico, ¿cierto? Pero entonces, en fin, o sea, cómo ese tipo de situaciones se pueden gestionar mucho mejor usando pues herramientas adecuadas para ello. Bueno, ya para el desarrollo de equipos, es esa posibilidad de que los equipos aprendan, crezcan, estén motivados. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar? Ahí también hay un amplio abanico de posibilidades, pero entonces está que es el círculo dorado. El círculo dorado lo que nos permite es identificar esos propósitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El cómo se hace, pero en el corazón, en el centro, está el por qué hacemos esto. Entonces, ahí la invitación a los equipos es, bueno, revisar entonces cuál es ese propósito, de qué manera el equipo está agregando valor al usuario o al cliente con el que están trabajando. Entonces, esta herramienta, aunque pues sencilla, es poderosa. O sea, cómo los equipos identifican, bueno, el qué estoy haciendo, el cómo lo estamos haciendo, pero sobre todo el para qué, porque el para qué y el por qué es lo que nos permite conectarnos con ese propósito superior de la organización, y también con esa manera de cómo estamos agregando valor a nuestros clientes y usuarios. Esta la usamos mucho en el Parque del Emprendimiento. Es el Team Charter Canvas, que es como la carta del equipo. Aquí se trabaja, es una metáfora, como si el equipo fuera a hacer un viaje en bus. Entonces, ¿cuáles son, pues frente a un proyecto o frente a alguna meta que tengan? Entonces, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los valores del equipo? ¿Quién es el conductor? Pues, o sea, ¿quién es el líder de ese proyecto? ¿Cuáles son los roles que hay? ¿Cuáles son esas metas específicas? ¿Cuáles son las fuentes de energía? Y con fuentes de energía, esta herramienta se refiere a qué es lo que está motivando, o sea, qué nos motiva a
a trabajar en ese equipo, qué es lo que nos gusta de ese trabajo que hacemos, cuáles son los obstáculos, o sea, qué es lo que nos puede impedir llegar a la meta. Entonces, en la medida en que podemos prever esas dificultades, pues también les podemos pues, identificar posibles soluciones, ¿cierto? Los miembros del equipo, quiénes son, qué roles tienen, qué habilidades tienen, qué están aportando. Y una última, que es qué vamos a hacer cuando surjan los problemas, cuáles son esos acuerdos mínimos, esas pautas de convivencia para gestionar los problemas. La carta de respeto. Bueno, todas estas herramientas las pueden encontrar en los links que Marisol les compartió en el chat. Bueno, la carta de respeto, entonces, nos da, aquí está solamente el dibujito, pero ya cuando ustedes puedan descargar la herramienta se van a dar cuenta que tiene unas guías para mirar nosotros, entonces, cómo estamos manifestando ese respeto por nuestros compañeros, de los líderes también hacia su equipo, y cuando hay necesidad, entonces, de reconocimiento y de valoración, cómo hacerla, incluso qué cosas decir, qué conductas y qué expresiones también hay como de riesgo. ¿Y cuáles son las de riesgo? Pues las que pueden generar malestar o insatisfacción. Bueno, para que haya entonces, digamos, el espacio de las preguntas. Además de preguntas, como les decía ahorita, también puede ser que compartamos esas buenas experiencias que ustedes han tenido. Entonces, quiero cerrar con esta frase, que es de Alexander Torrenegra, que es de donde sacamos pues muchas de las prácticas para compartirles acá. Entonces, ¿cómo vamos fomentando esa cultura? Y la cultura finalmente, ¿cómo se van cuidando esos buenos hábitos, esos comportamientos, esas maneras de hacer las cosas y esas maneras de comunicarnos, ¿cierto? El trabajo remoto requiere mucha más comunicación escrita que verbal. Y es un trabajo mucho más asincrónico que sincrónico. Entonces, bueno, la invitación entonces ya, Marisol, es a que hagamos ese espacio de preguntas y compartir buenas experiencias. Muchas gracias, profe, por su presentación. Pues bueno, en este momento abrimos acá la posibilidad a los espectadores a que nos envíen por acá, puede ser por el chat o por el botón de preguntas y respuestas, sus preguntas o sus comentarios respecto a la charla que acaba de dar la profesora Fanny. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, que me parece muy interesante pues, la conferencia. Y una de las cosas que primero es como la falta de conocimiento pues, de estas herramientas, que ha sido pues, un reto. Y lo otro es realmente cómo estimular a los participantes a ser más activos, ¿cierto? En las tareas y en estas situaciones. Muchas gracias. ¿Cómo estimular a los participantes a ser más activos? O sea, más activos cuando hay un trabajo sincrónico, me imagino que es la pregunta, ¿cierto? Sí, cuando hay un trabajo para hacer, ¿cierto? Entonces, que Sí. pues es cómo estimularlos a ellos para que se responsabilicen de esas tareas, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hacemos trabajo sincrónico y pues una reunión, a veces digamos que solamente usamos la palabra, pues como, ay, entonces denos una idea, o quién quiere participar, o quién levanta la mano, quién hace un aporte, y a veces no es suficiente. Usar, por ejemplo, esa herramienta que usamos al principio de Mentimeter, permite eso, por ejemplo, permite recoger ideas, ¿cierto? Entonces, a veces las personas se sienten más motivadas usando este tipo de herramientas porque son, pues, distintas a lo que hemos usado. Entonces, a mí me ha funcionado bien cuando hago actividades en los grupos, pues no solamente en docencia, sino también con equipos de empresas. Usar este tipo de herramientas favorece la participación. Ahora, si la pregunta orientada es a que realicen las actividades propias de su trabajo, hay que mirar o sea, qué tanta claridad hay, también si tienen las herramientas adecuadas, pues, de hecho, por ejemplo, sé que en extensión, en la división de innovación, a las personas que no tuvieran una silla adecuada, computador, les permitieron pues llevar estas herramientas para sus casas, ¿cierto? Entonces también habría que validar como esos asuntos. Bueno, no sé, Gonzalo, si queda respondida la pregunta.
Sí, no, sí está bien, Fanny, sí, porque es que eso es una de las, digamos, Listo. sobre todo en las clases, pues yo soy profesor de genética y tengo clases con 80 estudiantes y una vez habla y no sabe si la gente está participando, si hay Ah, claro. y cuando se ponen tareas, de pronto uno a veces veo que me gustó mucho en la participación acá, es que hay que ser muy claro en todas las tareas, la hora, el tiempo, todo lo que se quiere como Claro. alcanzar al final. Y todo Muchas por gracias. escrito, todo hay que escribirlo. Profe, si quiere me escribe a mi correo, aquí está, porque mire, yo uso muchas herramientas, como yo también soy profe en la Antioquia los sábados y en la Universidad Cooperativa en una noche, yo uso muchas herramientas de este tipo. Aquí les puedo mostrar una, pues una de interactiva, ¿cierto? Que puedan participar, pero yo tengo un listado grande. Entonces, si quiere me escribe y yo le cuento cuáles me han funcionado muy bien a mí y son fáciles, tanto para el profesor como para el estudiante. Entonces, bien pueda, profe, y me escribe. Bueno, profe, al parecer como que no hay más comentarios, por acá alguien nos escribió en el chat. A ver, Samir, a mí me pareció muy bueno. ¿Nos podrían compartir también la grabación? Sí, Samir, la grabación la puedes encontrar en el canal de YouTube de UDI@. La próxima semana podrías buscar, puedes buscar ahí en YouTube UDI@ o enseño porque quiero, directamente buscas enseño porque quiero y te van a aparecer todas las listas de grabaciones de enseño porque quiero. Allí vas a encontrar la grabación de este espacio y de los otros espacios de enseño porque quiero que hemos tenido. Y pues con respecto a la lista, profe, por acá nos dicen que si puedes compartir la lista que Sí, mencionabas ya voy a copiar de el herramientas. bien. Muy bien. Miren, ojalá todos los líderes hicieran esto, que poner Por acá. por escrito sus expectativas, o sea, qué esperan de su equipo, qué esperan de las personas. Aquí ya ahí lo coloqué, porque eso da más claridad y también como más tranquilidad frente a cómo vamos a trabajar. Pues hay como menos posibilidades de sorpresas desagradables, ¿cierto? Porque ya sabemos cómo vamos a estar, cómo es ese contrato psicológico. Creo que no hay más preguntas para usted, solamente hay agradecimientos. Así, profe, que muchas gracias, una excelente charla, creo que muy amena y también muy oportuna para la época en la que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ti por invitarme, Marisol. Chao.